un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. Hola amigos, bienvenidos a este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que se transmite a través de esta su frecuencia QRM 1440 y también a través de V Radio, el 98.1 de FM en Morelia, Michoacán, a todos nuestros amigos que nos escuchan en la Universidad Vasco de Quiroga. Les enviamos un cordial saludo. El día de hoy no se encuentra con nosotros Mónica Garrido, la extrañamos, pero bueno, el show tiene que continuar y vamos a seguir adelante con nuestro programa. Les recordamos nuestras vías de contacto. Pueden entrar en contacto con nosotros a través de Facebook, buscándonos como Es Tu Derecho Radio, también en Twitter, @estuderecho_cmdh. Pueden escribirnos al correo electrónico estuderechoradio@gmail.com. Visite la página de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, www.comexdh.org.mx, y póngase en contacto con nosotros también por teléfono al número 55 56 87 54 50. Esperamos que la semana anterior le haya ido bien, que todo esté funcionando de manera correcta, que no le hayan afectado demasiado las temporadas invernales, esta tormenta invernal que tuvimos en plena primavera, y que ya estemos disfrutando de un sol maravilloso en donde quiera que usted se encuentre. Adicionalmente a todo lo que normalmente platicamos en este su espacio y a lo que platicaremos en este espacio, queremos decirles que estamos muy contentos porque la Comisión Mexicana de Derechos Humanos cumple ya 28 años de existencia. Este próximo 16 de marzo, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, una institución preocupada por defender los auténticos derechos humanos en México, tiene un aniversario más, una institución ya madura, una institución fuerte que tiene y que enfrenta nuevos retos y que enfrentará estos retos, por supuesto, siempre tratando de defender los principales derechos que los mexicanos necesitamos para tener un país mejor. Y justamente hablando de derechos humanos, ¿qué le parece, amigo Radio Escucha, si nos vamos con las 5 de derechos humanos? Muchas gracias, Héctor. Estas son las 5 notas más importantes de la semana en materia de derechos humanos. Detenciones arbitrarias y en condiciones inhumanas, expulsiones colectivas y o sumarias, políticas migratorias restrictivas y enfocadas en la seguridad nacional, falta de acceso a servicios de salud, vivienda y trabajo digno, extorsiones con la participación de actores públicos y privados en total impunidad, falta de debido proceso y acceso a la justicia y tráfico y trata de personas son algunas de las vejaciones que enfrenta la población migrante en México, señala el informe sobre la situación de las personas en tránsito irregular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que será presentado este viernes durante el 31 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó al Congreso del Estado de Chihuahua a adecuar su legislación porque no puede castigar como feminicidio cualquier homicidio que se comete contra una mujer. El asunto derivó de un amparo que promovió Orlando Flores Mendoza, quien fue sentenciado a 30 años de prisión porque atropelló, cuando conducía su vehículo en estado de ebriedad, a Claudia Ivonne Corona Avitia, de 23 años, elemento de la Policía Especial del Distrito Cuauhtémoc, que murió durante el accidente, en el que también 3 personas más resultaron lesionadas en 2011. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en la Ciudad de México, dividió a expertos, activistas y abogados, quienes urgen a reglamentar el tema. Consideran necesario precisar que no se avalan las agresiones físicas contra autoridades ni aplauden las agresiones verbales contra algún funcionario durante alguna manifestación. En la Recomendación General 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por un aumento alarmante en el número de agresiones cometidas contra defensores civiles en la última década.
Muy lejos de las grandes expectativas generadas desde su creación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas enfrenta una larga lista de problemas dentro y fuera de su estructura que prácticamente la mantienen en parálisis, en medio de la grave crisis de derechos humanos que vive el país, donde el número de víctimas crece todos los días. Esas son las notas más importantes de la semana, las 5 de derechos humanos. Pues aquí tiene usted, amigo Radio Escucha, estas 5 noticias importantes, trascendentes sobre el tema de derechos humanos en México, y para seguir platicando sobre esta situación por la que atravesamos, para seguir platicando sobre la propia comisión, el día de hoy nos acompaña la maestra Diana Ortiz. Ella es consejera de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también es consejera jurídica nacional de Coparmex y especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Es abogada postulante y usted puede ponerse en contacto con ella en el correo electrónico dianortiz@gmail.com. Dian sin la A, dianortiz@gmail.com. Escríbale, por favor, a partir de lo que nos platique. Seguramente usted tendrá muchísimo interés en entrar en contacto con ella. Ella ya escribió un libro, le cuento, que tiene el libro Vida Humana y Aborto, es de Editorial Porrúa, y bueno, le tengo que decir que está por agotarse, así que apúrese, vaya a buscarlo a las librerías Porrúa, Vida Humana y Aborto, de la maestra Diana Ortiz. No se lo pierda, seguramente le va a encantar. Diana, bienvenida a tu programa Es Tu Derecho. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, Diana, de tenerte aquí con nosotros para platicar sobre el panorama de los derechos humanos en México. ¿Cómo están los derechos humanos hoy, Diana? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo abrimos boca en este programa? Bueno, primero que nada me gustaría agradecer la invitación de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, de los conductores, para hablar sobre el panorama general de los derechos humanos en México. En mi opinión, muy personal, estamos como los cangrejos, caminando para atrás en derechos humanos. A lo largo del programa me permitiré externar las razones por las que yo considero esa situación en particular, porque para mí los derechos humanos, principalmente desde la reforma constitucional del 9 de junio de 2011, si bien fue una reforma muy importante en México, se ha convertido a los derechos humanos en un discurso político. Sin embargo, no se han fortalecido como quisiéramos las herramientas para hacerlos valer. En ese aspecto a mí me gustaría también reflexionar que hay que leer los derechos humanos a la luz de la nación pluricultural que tenemos. México no es lo mismo el México, la población que vive en la Ciudad de México, por ejemplo, a las personas que viven en el campo mexicano. Y, por ejemplo, en el campo mexicano no es lo mismo las personas que viven en el norte del país que las personas que viven en el sur del país o las personas que viven en el centro del país. Y tampoco podemos dar una misma lectura a los derechos humanos para hacerlos realmente vigentes para todas las personas, entre las personas que han recibido educación, que cuentan con una educación como nosotros, universitaria, que somos parte de una población, podría afirmar, privilegiada de México, que asistió a la universidad, a otras personas que difícilmente han concluido la educación primaria o secundaria, o bien que ni siquiera hablan el idioma español, o concretamente la población indígena. Fíjate, Diana, que me hace mucho sentido lo que comentas. Desafortunadamente, en términos de derechos humanos en nuestro país, parece ser que sí vamos para atrás. Efectivamente, estamos en un país que tiene muchísimos contrastes en el norte, contrastes en el sur, contrastes alrededor de las grandes capitales, pero no solo eso. Independientemente de que existieran contrastes, no es que exista un grupo de personas que está, digamos, lo que sea amplio y que tenga muy buenas condiciones. Hablabas hace un momento, por ejemplo, de las personas que tienen la fortuna de tener una licenciatura, las personas que tienen la fortuna de leer y de tener estudios, y estaba leyendo esta semana que el salario promedio, por ejemplo, de una persona que tiene preparatoria es de 5,300 pesos. No podríamos decir que eso es una ventaja enorme. Y el promedio de un profesionista, alguien que ya tiene muchos años trabajando en términos profesionales, es de 10,600 pesos
al mes. Esto nos habla de una situación realmente difícil y bueno, tú dices, esto es una diferencia enorme con quienes no tienen estudios. Efectivamente, la realidad de las personas que no tienen estudio, que no están pudiendo acceder a nuevas oportunidades o a más oportunidades, es abrumadora. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Qué otra cosa tienes en ese diagnóstico, Diana? Sí, en ese diagnóstico, tú lo que planteas y que realmente es uno de los agentes que puede influir en que los derechos humanos no tengan vigencia sería la situación económica de las personas. Pero en ese aspecto, yo me gustaría volver a regresar al tema de la educación. El tema de la educación para mí es muy importante porque es a través de la educación que tú puedes conocer cuáles son tus derechos y puedes ejercitarlos. Y me gustaría ligarlo con un tema de la cultura. La cultura. ¿Cuál ha sido mi vivencia cuando yo aconsejo a algunas personas cuáles son las posibilidades que tienen para hacer vigentes sus derechos? Ha habido varios casos, pero a mí me entristece que cuando tú les dices cuáles son las posibilidades para ejercer los derechos ante instituciones que, por ejemplo, no les van a cobrar ninguna cantidad por a través de las instituciones tratar de hacer vigentes sus derechos, por ejemplo, una persona que es despedida de forma injustificada, que le comentas, asiste usted a la Profedet, tiene 2 meses para ejercitar la acción laboral, da mucha tristeza que después de 5 meses la persona vuelva a hablarte y te diga es que me violaron mis derechos humanos, fui despedida de forma injustificada, nadie me ayudó, señora o señor, ¿no? Lo que sea. ¿Asistió usted a la Profedet como se le dijo? No, es que no tuve tiempo. Pero es que el Estado me violó mis derechos. Es que me están afectando. Es que me despidieron de forma injustificada. Y entonces, pues, ¿ahora qué hago? Bueno, en su oportunidad, ahora sí que literal, en su oportunidad se le aconsejó acudir a la Profedet porque ahí le iban a hacer una demanda para restituirla en sus derechos. Porque el tema de derechos humanos también es de restitución. Siempre y cuando usted fuera, porque la acción es de usted. La acción para la restitución es personal, en este caso. No, pero es que no me están ayudando. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que ir ligado el tema de la cultura. Opino que en el tema de derechos humanos muchas veces las personas, todos ahí sí, independientemente del nivel educativo, sino cultural, ahí ya influye más la cultura. Estamos muy acostumbrados a que tratar que otra persona nos solucione nuestros problemas sin ponernos las pilas. Y pienso que en ese tema es donde estamos mal. Uno de los avances que yo pude encontrar en la panorámica de derechos humanos tratando de hacer este estudio fue para mí la alternancia en el poder en el año 2000, porque finalmente yo considero que sí fue un avance, que un mismo partido dejara de gobernar. Sin embargo, aquí la pregunta sería, como ciudadanos, una vez que ya cambió, que hubo una elección donde efectivamente el voto tuvo mayor representación, como ciudadanos, ¿qué hicimos para exigirle al gobierno y para que la democracia funcionara a través de exigirle a las instituciones? ¿Por qué? Porque yo algo que siempre comento es que finalmente los servidores públicos, cuando nosotros elegimos, a través del voto elegimos servidores públicos, los servidores públicos son empleados y a los empleados hay que exigirles. Y ligado con el tema de la cultura y la educación, siento que como sociedad mexicana no estamos acostumbrados a exigir a las personas que contratamos como servidores públicos que cumplan su trabajo. Y eso demerita en los derechos humanos, como analizaremos. ¿Por qué? Porque los principales agentes, uno de los principales agentes actualmente culpable o que ha violado derechos humanos, pues son los agentes estatales, que ese es otro aspecto que dentro de esta conversación a mí me gustaría exponer mi punto de vista. Yo considero que los derechos humanos no solo los viola el Estado, los violan las personas en un ámbito horizontal, por el tema de la cultura, porque estamos viviendo en una sociedad que está muy acostumbrada a hacer la autonomía de la voluntad, a lo que yo considero correcto,
para mí, para mi beneficio, y en muchas ocasiones olvidando que jurídicamente, ¿verdad?, mi derecho termina donde empieza el derecho de otra persona. Entonces, los derechos humanos, que es una idea que para nuestro panorama, a mí me gustaría que se quedara claro, no es que solo los pueda violar la autoridad. Sin embargo, en los temas de inseguridad, de los que da cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los principales agentes que ha violado los derechos, pues es el Estado a través de desapariciones forzadas. Diana, lo que nos vas comentando nos empieza a dejar muy claro cómo está la situación. Nos presentas un diagnóstico, efectivamente un diagnóstico difícil, nos dices los derechos humanos van hacia atrás, pero no solo eso, además nos presentas la causa de esto y ligas la causa al tema de la cultura y la educación. Si nosotros como país tuviéramos personas con un mayor índice de cultura, con más educación, lo cual no forzosamente corresponde a una cuestión educativa, una cuestión de escolaridad, sino sencillamente de valores que se pueden instaurar desde casa incluso, pues seguramente tendríamos una mejor posición. Pero además nos dices, no es solamente que la situación de los derechos humanos en México esté débil por un asunto de vulneración de parte de la autoridad de estos derechos, sino también por una cuestión que nuevamente se liga a la cultura en razón de cómo es que nosotros, entre iguales, no respetamos los derechos humanos los unos de los otros. Y finalmente concluyes, dentro de todo ese problema, un porcentaje muy alto, según el informe interamericano de derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, un porcentaje muy alto tiene que ver con el hecho de que la autoridad viola los derechos humanos a partir de desapariciones forzadas, pero no debemos dejar de poner atención al porcentaje que quizá es bajo, pero que día a día vulnera los derechos humanos, que es el que nosotros como ciudadanos cargamos. ¿Es cierto? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, y a partir de tus reflexiones considero que sería prudente hacer una división. Entonces, la violación a derechos humanos en un ámbito horizontal que puede hacer la sociedad entre particulares y la violación a derechos humanos, muy grave, ¿verdad?, que está conculcándose a través de ejecuciones forzadas y desapariciones forzadas también, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En el primer aspecto que podría ser de la sociedad, como ya planteamos, en mi opinión, bueno, será a través de la educación, ¿verdad?, que son de los derechos conocidos como sociales y culturales, donde el Estado sí tiene su responsabilidad porque tiene que invertir en que la sociedad tenga mayor conocimiento, todos tengamos igualdad. En la lectura que yo hice de los derechos humanos, de que independientemente de que viva uno en el campo o en la ciudad, cuente con ciertas herramientas básicas, como podría ser inclusive conocer los primeros 29 artículos de la Constitución Federal. Yo muchas veces hablo hay un derecho que establece la Constitución, que por ejemplo sería en qué momento es mejor estar callado, un derecho constitucional, ¿no? Por ejemplo, en caso de que uno sea detenido, hasta que no esté en presencia de un abogado, ese es un derecho constitucional, ¿no? Ir transmitiendo eso a toda la población, independientemente de campo o ciudad. ¿Para qué? Para evitar que se les vulneren sus derechos. Pero ya en el ámbito de persona a persona, porque yo considero que se violan los derechos humanos. Mucho se ha hablado actualmente de la garantía de la cláusula de no discriminación del artículo 1 constitucional en su último párrafo, que ha reconocido ciertos grupos vulnerables, como podrían ser las personas con discriminación, con una discapacidad, con una condición personal específica. Es muy lamentable, independientemente del nivel socioeconómico, y es ahí donde yo digo que los derechos humanos se convierten más en discurso político que en vivencia de los derechos. Todas las personas, hasta en el metro, por ejemplo, aquí en la ciudad o también en el campo, pueden decir, no, bueno, pues ya todos somos iguales, todos tienen derecho a los alimentos, todos tenemos derecho pues casi a respirar, ¿no? Pero al momento de hacer efectiva esa igualdad, llegas de nuevo con un comentario cultural de si tienes una persona con discapacidad motriz,
que no se quieren implementar los mecanismos adecuados para asegurar la movilidad. Y hasta comentarios que podemos emplear en el lenguaje de las personas comunes y corrientes. El lenguaje muchas veces habla de el respeto a los derechos que tiene una comunidad, de que pues ya le estás diciendo apodos a una persona, por ejemplo, que tenga que para su movilidad utilizar una silla de ruedas, o tenga que utilizar unas muletas, o que su condición visual sea diferente. Yo, por ejemplo, y hablo que la violación de derechos humanos puede ser lo que ahora se conoce bullying, y que es de persona a persona, de que a los niños ya les dijeron 4 ojos, a mí me lo decían. Y eso te habla de un nivel cultural donde los niños aprenden de los padres, no tuvieron suficientes educación para decir, bueno, es que no es que las personas usen lentes porque quieran usarlos, ¿no? Sino porque necesitan usarlos. Te habla de un nivel de respeto. O, por ejemplo, una persona con síndrome de Down. Todo mundo está de acuerdo que hay que incorporarlo a la educación. Sin embargo, puedes encontrar, lamentablemente, actualmente, comentarios de personas que dicen, bueno, pero una persona con síndrome de Down, y a mí me tocó escucharlo, pues puede ser limosnero. Y entonces, aunque por un lado reconocen dentro del discurso político que pueden acceder a la educación, por el otro lado te están dando el pésame porque ha nacido un niño con síndrome de Down y porque no tiene para qué invertir recursos educativos, si a juicio de esas personas sí es diferente. O sea, la cultura en los derechos humanos debe vivirse. No es que compres un libro y, bueno, todos somos iguales ante la ley. No, pues ahora vamos todos a la escuela. Incorporas a personas con capacidades diferentes a las escuelas, pero no capacitas a los maestros para decir que efectivamente pueden aprender. Para enseñarles los mecanismos, los medios de enseñanza para que las personas con capacidades diferentes puedan aprender. Todos pueden aprender si empleas el método adecuado. O estableces escuelas donde tienes alumnos con discapacidades motrices, pero su salón está en el 3er piso, ¿no? Lo mismo puede ocurrir en una empresa, que dentro del discurso político no quieren invertir en las instalaciones necesarias para que acudan personas con dificultades motrices, aunque ellos digan, aquí admitimos a todos. No sé si en este aspecto de cómo la violación de derechos humanos puede ser entre particulares, mi punto de vista. Creo que nos queda muy claro, Diana, este tema que nos refieres al respecto de cómo es que se viven los derechos humanos en el día a día. Creo que todos tenemos la idea de que los derechos humanos se vulneran únicamente cuando hay un acto violento, de que los derechos humanos los vulnera únicamente quien ejerce autoridad de manera desmedida, que los derechos humanos son los que se tienen que respetar cuando te detienen, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar en esta vivencia necesaria de los derechos humanos que se tiene que dar en la sociedad en nuestra diario convivir. Lo que nos planteas al respecto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que no son violados en términos generales por el gobierno, sino muchas veces por nosotros mismos, es un elemento muy importante y muy trascendente. Pero además hay otros derechos humanos, y de eso quisiera que platicáramos hacia la segunda parte de nuestro programa, que hoy por hoy se están viendo vulnerados en México. Por supuesto, un tema tiene que ver con la violencia, pero habrá otros, Diana, de los cuales podamos platicar de acuerdo al diagnóstico que tú tienes y que nos pudieran dar un mensaje más claro de cuáles son los retos que tenemos que enfrentar como Comisión Mexicana de Derechos Humanos y como ciudadanos mexicanos. Ya regresamos, vamos a una pausa. En un momento estamos de regreso con ustedes. Un saludo a usted que nos escucha a través de QNM 1440 y a usted que nos escucha a través de V Radio 98.1 de FM. Ya volvemos. En un momento regresamos a Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Vive una experiencia fascinante en ADO Platino.
Déjate consentir con uno de nuestros 25 cómodos asientos tipo cama, en donde encontrarás un práctico kit que te será de gran apoyo en tu viaje. En cada uno de nuestros asientos disfrutarás de un sistema de entretenimiento individual, en donde podrás ver más de 50 películas, documentales y series de televisión, así como escuchar más de 800 canciones. Además, está equipado con conexiones eléctricas entre los asientos, para que tus aparatos no se queden sin energía. Nuestros autobuses cuentan con un purificador de aire acondicionado, que ayuda a mantener limpio el aire interior. Cada una de nuestras unidades está equipada con baños independientes para hombres y mujeres. Y para hacer tu viaje aún más placentero, contamos con un servicio de cafetería a bordo. ADO Platino, ahora directo de terminal a terminal, sin pasos intermedios. Una experiencia difícil de igualar. Ya estamos de regreso a Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH. Ya estamos de regreso en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. Un saludo a quienes nos escuchan a través de QRM 1440 y también a quienes nos escuchan en Morelia, Michoacán, a través de V Radio, a la población estudiantil de la Universidad Vasco de Quiroga. Si quieren entrar en contacto con nosotros, el día de hoy estamos platicando sobre los principales retos, el panorama de derechos humanos en México en el marco de los próximos 28 años de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que se celebran este próximo 16 de marzo. Así que escríbanos, estamos platicando con la maestra Diana Ortiz, ella es consejera jurídica de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y también consejera jurídica nacional de Coparmex. Escríbanos o búsquenos en Facebook, Es tu Derecho Radio, a través de Twitter, @EsTuDerechoCMDH. Escríbanos por correo electrónico, estuderechoradio@gmail.com y visite la página de la comisión, no deje de hacerlo, www.comexdh.org.mx. Y antes del corte, maestra Diana, nos quedamos platicando sobre cuáles serían cuál es la situación, el diagnóstico que tenemos hoy de los derechos humanos en México, y ya quedamos claros en una serie de temas importantísimos, como por ejemplo el respeto al derecho entre particulares. Pero yo te quisiera preguntar, Diana, ¿cuáles crees tú hoy, después de haber revisado, después de este análisis a conciencia que has hecho, cuáles crees que sean los principales problemas, los principales retos que tenemos en materia de derechos humanos en México? Sí, dentro de los principales problemas que tenemos y que siento que el Estado no ha abordado es el tema de las ejecuciones de periodistas. En 15 años, 103 periodistas asesinados y otros 25 desaparecidos fue el informe del año pasado de la Procuraduría General de la República. Que exista este tipo de asesinatos, concretamente a un tipo de profesionista en particular, que es el periodista, ataca directamente una garantía constitucional que es la libertad de expresión, que no solo es que se le esté vulnerando el derecho al periodista per se, sino se está violando el derecho de acceso a la información, en este caso, que tiene la ciudadanía y, bueno, la población en general, de informarse de lo que está aconteciendo en el país. Por eso es tan grave que las muertes de periodistas sigan aconteciendo como una forma de callar la voz a ciertos profesionistas que tocan temas delicados para el Estado y para ciertos grupos del crimen organizado, donde ya están informando más de lo que es deseable para ciertas personas y entonces deciden matarlos. Eso, como atenta contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información de la sociedad en general, pues es una violación muy grave a los derechos humanos. Al igual que sucede con los asesinatos y con las amenazas que existen de personas que defienden los derechos humanos. Creo que un tema también pendiente en la agenda y que viola de nuevo el artículo primero constitucional, el derecho a la no discriminación, son los pocos estudios que existen sobre la situación en los psiquiátricos. En los psiquiátricos, bueno, hay gente que hasta te dice, no, pues ahí ni derechos humanos se meten. Y es un lugar donde se violan los derechos humanos de personas que se consideran
mentalmente afectadas, ¿no? Y donde pueden estar siendo violadas, recibiendo tratos inhumanos, tratos degradantes, donde la dignidad humana no se respeta y, y creo que la sociedad debe mirar para allá, porque cualquiera puede estar en esa situación. Nadie es exento de que un día te metan a un psiquiátrico, ¿no? Y pues nadie haga nada por ti, así como tú no lo hiciste en su momento cuando pudiste hacerlo estando afuera, ¿no? Otro tema delicado, aparte del psiquiátrico y la libertad de expresión, considero que es la situación de las cárceles, el hacinamiento en cárceles, y hay un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la situación de las cárceles y de la situación de los niños que viven en las cárceles. Algunos grupos, algunas voces critican que los niños vivan en las cárceles, sin embargo es parte de un derecho que tienen de estar con su mamá. El problema no es que estén con la mamá en la cárcel, el problema es la situación que guarda la prisión para las mujeres que están presas. También se les están afectando sus derechos al no contemplar situaciones mínimas deseables para que una persona viva en un lugar determinado, porque finalmente antes que presos son seres humanos que tienen que tener, que se les tiene que respetar su dignidad por el simple hecho de ser seres humanos. Y eso nos lleva al tema más importante de violación de derechos humanos en los últimos años, que han sido las desapariciones forzadas, vuelvo a repetir, y las ejecuciones extrajudiciales. El tema de Ayotzinapa, muy sonado, de Apatzingán, de Tlatlaya, nos lleva a reflexionar que es importante repensar si es tan conveniente que el ejército mexicano, para resguardar la seguridad en el país, esté en diversas partes del territorio nacional cometiendo abusos contra personas civiles. Muchas personas en algunas ocasiones, y volvemos al tema de la cultura, dice, bueno, es que ¿por qué si es un delincuente va a tener derechos? ¿No? Todos tenemos derechos. Volvemos a los 29 artículos de la Constitución Federal. Los temas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial pues violan un artículo muy concreto, bueno, violan varios, pero el 29 constitucional nos dice que a ninguna persona se le pueden suspender sus derechos, la vida, etcétera, sus derechos humanos, salvo las condiciones que la propia Constitución establece. En estos casos tan sonados y muchos más, porque por ejemplo en el tema de Ayotzinapa, cuando iniciaron ya las investigaciones, cuando se empezó a abrir lo mediático para empezar a aceptar, no solo a través de periódicos o revistas que tradicionalmente acostumbran informar ciertos hechos, sino cuando ya se empezó a abrir a todos los medios de comunicación, considerándolo como un factor real de poder, cuando se empezó a aceptar que ahí existió un crimen de Estado y se empezó a informar así a través de los medios de comunicación, pero de todos los medios de comunicación, empezaron a aparecer muchas fosas clandestinas. Pero entonces algunas personas ya no solo iban a buscar a los estudiantes tan sonados y que algunas personas dicen que se ha convertido la bandera de muchos. Ya no iban a buscar a esos estudiantes, iban a buscar a sus desaparecidos. Claro. Entonces ahí estás hablando de miles de desaparecidos que no se les respetaron derechos humanos, algunos, porque lo escuché, hay voces que dicen que califican a algunos estudiantes como delincuentes, dicen, no, pues, ¿por qué seguimos investigando? Seguimos investigando porque ningún tipo de violación de derechos humanos tiene que ser consentida por el Estado mexicano. Toda persona, Tlatlaya, por ejemplo, que se habló de ejecución por parte de militares, si se presumía o no que pudieran estar cometiendo alguna conducta delictiva las personas, tenían que haber sido sometidos a un juicio, al debido proceso legal, y a través de
los elementos de convicción que se acercaran a un expediente, a una causa penal, pues imponerles la sanción que marca el Código Penal, pero con el fin que marca el propio Código Penal, que es lograr la reinserción social. Y desde ese aspecto, bajo el clima de inseguridad, bajo el clima de difícil acceso a medios de educación, bajo el clima de la situación económica que tú planteaste, yo creo que una de las agendas pendientes, aparte de resolver estos temas de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial, recordando que toda persona tiene derecho a un juicio justo, a que se le diga la razón por la que está siendo acusada. A lo que voy es que no se hace justicia matando a las personas, como así nomás, sin juicio. Es más, nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte. En la sociedad mexicana no es deseable una pena de muerte. Entonces, ¿por qué no indignarnos que existan a través del Estado este tipo de abusos contra la vida? Que se aparte a las personas de su juicio. Debemos apostar porque las personas conozcan sus derechos, porque las personas no tengan miedo a ir a denunciar de que existió una desaparición forzada, de que su familiar tiene 3, 4 días sin aparecer, que debemos esforzarnos, yo vuelvo a insistir en el tema de la educación, de que sepan que es la obligación del Ministerio Público a cargo de una agencia investigadora iniciar una investigación porque una persona no aparece o porque 10 personas no aparecen, iniciar una investigación seria con elementos técnicos de la policía respecto de hechos violentos que se reporten en determinada parte del país, que se salvaguarde evidencia, porque eso es otra, o sea, aparecen los huesos, aparecen evidencia de que se cometió un hecho delictivo y violento, y nadie, como la sociedad mexicana lamentablemente se está acostumbrando a vivir violenta, se está acostumbrando a que, pues ya casi ya ni modo, ¿no? Y los deudos, las víctimas indirectas, no cuentan con los apoyos necesarios y no cuentan con la confianza, ¿no? Que el tema de la educación es muy importante porque te da confianza, con la seguridad de saber que existen ciertos procedimientos, pasos mínimos que los servidores públicos te tienen que respetar para esclarecer un crimen. Sí pienso que, como lo informa la Comisión Interamericana, no es deseable que el ejército continúe en las calles, simple y sencillamente porque la capacitación con que cuenta el ejército es de guerra, es para combatir en una guerra, y no cuentan con la capacitación necesaria en su caso para respetar derechos humanos y cuando los capacitaste para estar en un combate bélico. No sé si me explico en este punto. Sí, yo creo que es claro el hecho de que el ejército tiene una vocación distinta. Me parece que sostener que el ejército como tal no está preparado para respetar derechos humanos ya es un poco más aventurado, pero de manera general sí podríamos estar, o sí podría yo estar de acuerdo en que el ejército como tal no es deseable que esté en la calle. A mí lo que me parece, Diana, y quisiera poner en la mesa, es la contraparte, la visión de la sociedad. Una sociedad harta, una sociedad cansada, una sociedad molesta por lo que está ocurriendo en términos de inseguridad, una sociedad que ya no confía en sus instituciones, una sociedad que se entera de lo que ocurre al interior de un penal en el cual existen bares, en el cual hay prostitutas, en el cual circula droga, en el cual los supuestos detenidos o los supuestos presos viven con N cantidad de lujos, y la sociedad dice: de que te vayas a la cárcel, prefiero pues que te quedes aquí. Y entonces la sociedad empieza a ver como una solución inmediata, como me atrevería a decir un mal menor, el ejercer la justicia por su propia mano. Yo no puedo estar de acuerdo con esta posición, sin embargo, no puedo tampoco negar que ese es el sentir ciudadano. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué es importante que respetemos, independientemente de que alguien sea inocente o culpable, el derecho humano existente en esa persona? ¿Qué puede pasarnos como sociedad si no lo hacemos? Efectivamente, podemos regresarnos a las tribus o a esa situación, o
efectivamente en este momento en México no hay más que hacer justicia por la propia mano. No, bueno, yo creo que el tema de la venganza privada está proscrito, ¿no? Para eso existen las instituciones y debemos apostar por las instituciones a que funcionen adecuadamente. Tú me dices por qué. Porque si invertimos la situación de que sea una persona, la que critica que pues ya mejor, si aquí se arregla más rápido la situación, pues ya que el ejército lo arregle. ¿Y qué sucede si es esa persona la que es sometida a un juicio, la que no es sometida a un juicio más bien, la que se le violan el debido proceso, ¿no? Por una confusión? Yo creo que estoy convencida que las instituciones existen y que el debido proceso se debe de respetar con la finalidad de que los derechos humanos sean vigentes para todas las personas, no para que entremos en una especie de juego del azar, pues a ver si pues a través de este mecanismo de no respetar ningún derecho y pues me estaban atacando, entonces yo respondí con las armas de las que disponía en ese momento, porque yo pensé que eran delincuentes, etcétera, que se equivocan, que pueden dar muchos muertos civiles, como de hecho ha ocurrido a lo largo de los últimos años. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, un tema muy sonado y que se sigue recordando, incluso la bandera se iza a media asta, es lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Fue una conducta no deseable y del que el Estado mexicano está arrepentido, ¿no? Y sin embargo, me crea en mi cabeza tanta contradicción oír a tantos jóvenes cuando escuchan el tema de los estudiantes de Ayotzinapan o de lo que ocurrió en Tlatlaya o de lo que ocurrió en Apatzingán, y dan una opinión contradictoria diciendo, calificando, adjetivizando a las personas cuando realmente no se cuentan todavía con los elementos suficientes para conocer la verdad histórica de los hechos, ¿no? Insisto, el debido proceso es una de las garantías más importantes a través de las que se puede tener acceso a la justicia y a través de la que se respetan diversos derechos humanos, no solo el debido proceso, sino se respeta la libertad de que no sea privada una persona de forma ilegal de la libertad, que de hecho es otro problema que asoma, ¿verdad?, en el informe de la Comisión Interamericana, el uso excesivo de la prisión preventiva, porque hace uso excesivo el Estado mexicano de la prisión preventiva y le lleva a otro problema, el hacinamiento en prisiones. Si tú te fijas, cada vez los derechos humanos están interrelacionados. Yo no puedo hablar de que se esté violando más un derecho que el otro. Si me está violando el derecho a la seguridad, se me está violando el derecho a la libertad de tránsito. Muchas personas no nos sentimos con la tranquilidad de viajar a Michoacán, de viajar al norte del país, a algunos estados. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones para ir a conocer. Por ejemplo, se viola la libertad de tránsito. Por ejemplo, me pongo a pensar, yo soy abogada, existen oficialías de partes del Poder Judicial y sin irme muy lejos, en Cuernavaca, ¿qué te dice el Poder Judicial? Mi oficialía de partes no cierra todos los días cierra, el término es hasta las 12 de la noche para presentar un escrito, pero después de las 8 de la noche se les pide a los abogados litigantes dejar su escrito en un sobre y en el buzón que tengo a su disposición, porque las condiciones de seguridad no están óptimas para que exista personal en la dependencia concreta. Entonces, ahí pues ya te están violando, ¿verdad? En mi opinión, el derecho a la libertad de nuevo, me están violando el derecho al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo optar por ir a las 11 de la noche a la oficialía de partes, pero ¿con qué confianza voy a ir? Si le puede pasar algo al funcionario que no quieren que esté ahí, pues también me puede pasar algo a mí. Claro. Los derechos humanos se interrelacionan. Entonces, si no existe un clima de seguridad, no se respetan otros derechos.
Yo coincido plenamente contigo, me encanta este concepto de apostar a las instituciones. Y es que apostar a las instituciones va más allá de esperarnos a ver qué es lo que hacen. Apostar a las instituciones es participar como ciudadanos por mejorarlas, es exigirle a las propias instituciones y a nuestros servidores públicos que cumplan con esa función, que sirvan a la ciudadanía. Yo no confío en estos mensajes que nos invitan a romper con las instituciones, porque me parece que nos van a llevar a la barbarie, porque me parece que nos van a llevar muchos años atrás en algo que ya reconocía Sandra desde el principio, que por lo menos fue al menos el cambio de un gobierno, la alternancia en el gobierno. Si nosotros apostamos por la destrucción de las instituciones, seguramente vamos a apostar también por la destrucción de México. Diana, nos has hablado de los principales retos, nos hablaste en la primera parte del programa sobre los diagnósticos, vámonos a la última parte del programa y a punto de entrar al tema, o más bien ya entrando a las conclusiones, ¿qué tenemos que hacer en México para preservar los derechos humanos? Ya nos dijiste que esta es una cuestión sistémica, que un derecho humano se conecta con otro. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde deberíamos ver? ¿Cuál debería ser nuestra agenda? ¿Qué tenemos que cambiar? Ya sabemos lo que está mal, ¿qué tenemos que hacer bien? Pues ponernos las pilas todos, no pensando que porque estoy formando parte de la sociedad civil y no soy funcionario público, no tengo a mi cargo la protección de los derechos humanos. Seguir empleando, para mí un avance en derechos humanos sí son los medios de comunicación a través de Internet, por ejemplo, porque te permite conocer la situación real que pueden guardar otras regiones del país que no esté siendo informada por los medios tradicionales, ¿no? Informarnos de cuáles son nuestros derechos y hacerlos valer. No esperar, como lo dije al inicio del programa, que otra persona va a solucionar tu problema por ti. Apoyar a las personas cuando está en el ámbito de nuestras posibilidades para asesorarlas cómo hacer vigentes esos derechos, desde un despido injustificado, desde que despidieron expulsaron a una persona de una escuela, desde que tenemos conocimiento que puede existir una privación ilegal de la libertad, una incomunicación de una persona, pues no mantenernos callados. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos es nuestra voz para denunciar derechos. Abusos de derechos, en ese sentido yo considero un avance, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la Corte, sus murales, yo invito a las personas a asistir a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay unos murales que informan cómo han ido avanzando desde los temas de tortura, de que a mí se me hace muy importante que las instituciones también reconozcan en qué han fallado, claro, ¿no? Para poder avanzar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Exigirle a las instituciones. Y para exigirles, pues tienes que saber qué tienen que hacer las instituciones. Desde el presidente municipal, en el ejido, qué debe de hacer el comisionado ejidal, ¿no? Cuántos recursos les da el Estado a los comisionados ejidales, y cómo tienen que destinar esos recursos, ¿no? Que ahora ya anda con su camioneta nueva y todo el mundo le aplaude, ¿no? O sea, tenemos que cambiar culturalmente, conocer qué es lo que tiene que hacer el empleado que ponemos a través del voto para poderle exigir, porque tú no puedes exigir si no sabes qué es lo que tienen que hacer. Creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Fíjate qué importante, Diana, esto que nos mencionas y que nos lleva a la parte de los niños, a lo que hay que preparar en los futuros ciudadanos. Tal vez en los ciudadanos mayores hay pocas cosas que podamos hacer hacia el futuro. Tenemos que hacer cosas al presente. Pero en los niños es importante, se extraña la educación cívica, se extraña el hecho de enseñar al niño cuáles son los derechos, qué sí se vale, qué no se vale, qué hay que dejar pasar al peatón, dónde se cruza la calle, dónde no se cruza la calle, cómo se debe manejar, incluso la bicicleta. Todas esas cosas se extrañan y parece que por ahí habría un camino, ¿no? Sí, y en ese tema que tú comentas desde la infancia, informar, ¿verdad? Enseñar que todo derecho tiene correlativo a una obligación, ¿no? Porque concretamente los niños, a veces ya hasta los niños te responden, yo tengo mis derechos humanos, y desde el ejemplo más burdo, no recojo mi cuarto. Entonces, cuando ese niño crezca, yo tengo mis derechos humanos y entonces no cumplo con mi jornada laboral. Yo tengo mis derechos humanos y entonces yo tengo libertad sobre mi cuerpo y decido abortar, por ejemplo, que no es un derecho humano.
desde los niños hay que informar lo correcto, o sea, hay que informar que todo derecho tiene implícita una obligación, que si tú haces uso de tu voz, debes de hacerlo uso con responsabilidad, que si tú no haces tu tarea, la consecuencia es que saques desde lo más bajo, o sea, una calificación reprobatoria, enseñarles que hay consecuencias, porque en muchas ocasiones también a través de los derechos humanos, pues ya se crean diferentes conflictos de que se olvida esa correlatividad con la obligación existente con cualquier derecho. Fíjate, Diana, yo te agradezco mucho esto que nos estás diciendo porque nos deja una conclusión interesantísima y muy padre. Los derechos humanos que no tienen una responsabilidad en contrapeso se vuelven prácticamente derechos inhumanos, ¿no? Exactamente. Y esto termina por destruirnos como sociedad, termina de destruir a las familias, termina de eliminar a las instituciones y termina con todos los avances que como país hayamos podido lograr. Yo te quiero agradecer, Diana, el que nos hayas acompañado. Maestra Diana Ortiz, consejera de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, consejera jurídica nacional de Coparmex y autora del libro Vida Humana y Aborto, de Editorial Porrúa. Ya les decía, está a punto de agotarse, no deje de ir, desde una vuelta ya por el centro. Si no lo tienen, ahí se lo pide y se lo pueden hacer llegar. También, si usted necesita alguna asesoría, lo invito a que se ponga en contacto con nuestra invitada. Su correo electrónico: Dian Ortiz, sin la A, dianortiz@gmail.com. Y también puede llamarle a este número en la Ciudad de México, 91 57 11 84. Vaya, corra por una pluma y apunte 91 57 11 84, el teléfono de la maestra Diana Ortiz, consejera jurídica de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, especialista en temas de derecho constitucional y amparo, y especialmente alguien que pueda hacer algo por usted si es vulnerado en sus derechos humanos. Le agradezco que nos haya escuchado. Este ha sido su programa, Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nos escuchamos la semana entrante. Hasta la próxima. Esto fue Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.